Evangelio de María, o Evangelio según María Magdalena, es un texto apócrifo gnóstico que según especialistas fue originalmente escrito en el siglo II. La autoridad de la profesora de la Universidad de Harvard, Boston, Karen King, es indiscutible en cuanto a su afirmación de que el papiro, del siglo IV escrito en copto, el egipcio antiguo, aunque deteriorado, es auténtico y puede remontarse al trozo de un evangelio gnóstico del siglo II después de Cristo. Hay en las pocas líneas que Karen ha conseguido descifrar dos frases fundamentales. La primera, que es la que ha dado el nombre al papiro, es la que más ha impresionado a la opinión pública. Es la que Jesús, en un diálogo con sus discípulos, les habla de mi mujer. Y, sin embargo, me voy a permitir afirmar que junto a ella no es menos importante la segunda, en la que Jesús, refiriéndose a María Magdalena, afirma: ella puede ser mi discípula también. ¿Por qué ese también? Se trata de algo muy importante, ya que da a entender que la Magdalena era una gnóstica, seguidora de la teología que llegó a competir con la de Pablo de Tarso en los primeros años del cristianismo y que acabó condenada por la Iglesia, en la que prevaleció la teología de la cruz de Pablo. Se dice que Jesús tuvo una seguidora que lo amó tanto como para tener el valor de asistir a su crucifixión, una seguidora a la que él amó tanto que le eligió como la primera en saber de su resurrección. Este personaje ha llegado hasta nosotros con una profesión y un nombre polémicos: María Magdalena, la prostituta. Pero en los evangelios canónicos nunca se la presenta como tal, a lo sumo se la relaciona con una pecadora arrepentida. La vinculación de María Magdalena con una prostituta se debe a una interpretación bastante tardía, realizada por lo menos en el siglo IV. Si no más tarde, que se basa en una lectura discutible, del célebre pasaje del Evangelio según San Lucas, en el que aparece una pecadora que lava los pies del Señor y los enjuaga con sus cabellos. El lavado de los pies era un servicio que se hacía para mostrar acogida y hospitalidad o simplemente por deferencia. Normalmente lo realizaba un esclavo no judío o una mujer, pero no una prostituta. Una interpretación literal del personaje de la Magdalena y de su profesión no solo resulta errónea y desecadora, sino que además puede también inducirnos al error o impedirnos descubrir qué se oculta detrás de uno de los temas más ricos y bellos del cristianismo. Recordemos que para la Iglesia Oriental, Santa María Magdalena, lejos de ser una pecadora pública, es una virgen que en los últimos años llevó vida eremítica. Que María Magdalena haya sido precisamente la primera persona en entrar en contacto con Cristo resucitado le adjudica el más primordial de los papeles en la filiación esotérica del cristianismo. Se la ha llegado a llamar la evangelista de la resurrección. Sin duda, por eso mismo es normal que se la relacione con Juan, el discípulo amado, y no goce de todas las simpatías de Pedro, que es quien simboliza de algún modo la iglesia de piedra, la iglesia exterior, mientras que Juan simboliza la iglesia del amor, la iglesia interior. En el Evangelio que presentamos, tras escuchar el relato de una visión en la que María Magdalena recibe precisas enseñanzas del Salvador respecto al alma, el mismo Pedro se extraña y dice: ha hablado el Maestro con una mujer sin que lo sepamos, y no manifiestamente, de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido a nosotros? Sí, como querríamos aventurar, la Magdalena representa al alma. Es lógico que las palabras redentoras de Cristo se dirijan a ella y no a los hombres de carne y de sangre, como dirían los judíos, o de carne y hueso, como solemos decir los cristianos. En este Evangelio no se trata de palabras corrientes, como ocurría en el Evangelio según Tomás, que contenía las palabras secretas que Jesús ha dicho. Nos encontramos aquí con palabras que ni los mismos apóstoles conocían. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Se trata de palabras redentoras dirigidas al nous, que algunos traducen por mente, pero que se refiere más bien a la chispa divina que mora en el interior de todo ser humano. Las tres Marías. Los evangelios nos hablan de varias Marías y en diversos pasajes nos encontramos con una que bien podría ser María Magdalena. Vamos a centrarnos en ella. En uno de los evangelios gnósticos más polémicos, el llamado Evangelio según Felipe, leemos: había tres, llamadas Mariam, quienes caminaban con el Maestro todo el tiempo, su madre, su hermana y la Magdalena, que es llamada su pareja. El primer versículo de procedencia canónica en el que se alude a la Magdalena lo encontramos justo después de la crucifixión, Mateo 27-56, 6 y antes de la resurrección de Jesús. Allí es llamada explícitamente María Magdalena. Más adelante, distinguiendo entre María Magdalena y María la madre de Santiago, se vuelve a decir: estaban allí María Magdalena y la otra María,
sentadas frente al sepulcro. En el Evangelio según San Marcos, 15-47, el texto es ligeramente distinto: María Magdalena y María la de José miraban dónde se le ponía. Y más adelante, 16:1, pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirle. Pero el pasaje evangélico que quizá más datos nos aporta sobre el personaje está en Marcos 16-9, que nos dice: Resucitado Jesús a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue quien lo anunció a los que habían vivido con él, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto, pero oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. De una primera lectura de estas palabras podemos deducir varias cosas. 1. María Magdalena fue la primera persona a la que se apareció Jesús resucitado. Esto solo le otorga ya una superioridad sobre los demás discípulos, una superioridad que los apóstoles, en especial Pedro, no parecen haberle reconocido. 2. A María Magdalena Jesús le había echado, o sea quitado, 7 demonios. Esto nos permite identificarla con la mujer que aparece en Lucas 8-2, que era una pecadora, pero de la que se nos dice en ningún momento que fuera prostituta. 3. María Magdalena anunció a Jesús resucitado, pero sus propios discípulos no la creyeron, a pesar de que, como leernos en Juan 20-9, estaba dicho en la Escritura que era preciso que él resucitase de entre los muertos. De este evangelio se conservan solamente 3 fragmentos, 2, muy breves, en griego, en manuscritos del siglo III, Papiro Islands 463 y Papiro Oxyrhynchus 3525, y otro, más extenso, en copto, Verolinensis Gnosticus 8052,1, probable traducción del original griego. El texto copto fue hallado en 1896 por C. Smith, aunque no se publicó hasta 1955, por Walter Till. Los fragmentos en griego fueron publicados, respectivamente, en 1938 y en 1983. A continuación el Evangelio de María Magdalena. Folio 7. ¿Qué es la materia? Entonces, ¿será destruida o no la materia? El maestro contestó: todo lo que ha nacido, todo lo que ha sido creado. Todas las producciones. Y todas las criaturas se hallan implicados entre sí. Todo lo que está compuesto será descompuesto. Y se disolverá otra vez en su propia raíz. La materia regresará a los orígenes de la materia. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Pedro le dijo: ya que nos lo has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, dinos. ¿Cuál es el pecado del inmundo? El maestro dijo: no hay pecado. Sois vosotros los que dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el bien vino entre vosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Prosiguió todavía y dijo: por esto enfermáis. Y por esto morís. Es la consecuencia de vuestros actos. Ya que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender comprenda. Folio 8. El apego a la materia engendró una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije: estad en armonía con la naturaleza. Y si no estáis en armonía, reconectad con las diversas semejanzas de vuestra naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Después de decir todo esto, el bienaventurado los saludó a todos diciendo: la paz sea con vosotros, que mi paz sea engendrada y se realice entre vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo: hello aquí. Hello aquí. Pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, id hacia él. Los que lo busquen lo hallarán. Id y proclamad el Evangelio del Reino. Folio 9. No impongáis más preceptos que aquellos de los que fui testigo. No añadáis ninguna ley a las que da la Torá, no sea que seáis esclavizados por ellas. Dicho esto, partió. Los discípulos estaban apenados. Y lloraban con amargura diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Mariam se levantó.
Los besó a todos y dijo a sus hermanos: No lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más. Pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado para ser plenamente hombres. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien. Y se iluminaron comentando las palabras del maestro. Folio 10. Pedro dijo a Mariam: Hermana, sabemos que el maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el maestro te dijo y que recuerdes. Que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo: Lo que no os está dado comprender os lo anunciaré. Vi al maestro en una visión y le dije: Señor, te veo hoy en una visión. Él respondió: Bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme. Pues allí donde está el nus, allí está el tesoro. Entonces yo le dije: Señor, en este instante, el que contempla tu visión, ¿es por psique que ve? ¿O por el pneuma? El maestro respondió: Ni por psique ni por pneuma, sino que es el nus que se halla en medio de ellos. El que ve la visión, y él es el que. Folio 11 a 14. El texto completo del Evangelio según Mariam está compuesto por apenas 19 folios. Sin embargo, el original está parcialmente mutilado puesto que nos faltan ni más ni menos que 10 folios, 1 a 6 y 11 a 14, que no han llegado hasta nosotros. Folio 15. No te he visto bajar y ahora te veo subir. Dijo la concupiscencia. ¿Por qué mientes, si formas parte de mí? El alma respondió: Yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Estaba contigo como con un vestido, pero tú no me sentiste. Una vez dicho esto, el alma se fue con gran alegría. Y acto seguido cayó en manos de la tercera potestad, llamada ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo: ¿A dónde vas? ¿Acaso no estás dominada por la mala inclinación? Ya que careces de juicio, no juzgues. El alma dijo: ¿Por qué me juzgas tú a mí, si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido reconocida, pero yo he reconocido. Todo lo que está compuesto será descompuesto, en la tierra como en el cielo. Folio 16. Una vez el alma se hubo liberado de la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad. Tenía 7 formas. La primera forma es la tiniebla. La segunda, la concupiscencia. La tercera, la ignorancia. La cuarta, la envidia de muerte. La quinta, el reino de la carne. La sexta, la loca inteligencia de la carne. La séptima, la sabiduría irascible. Estas son las 7 potestades de la ira, que oprimen al alma preguntándole: ¿De dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió: Lo que me oprimía ha sido matado. Y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia. Folio 17. He salido del mundo gracias a otro mundo, desde un mundo. Se ha borrado una imagen. Gracias a una imagen celestial. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo, Kairos, de la eternidad del tiempo, Cronos, voy al silencio. Dicho esto, Mariam permaneció en silencio. El maestro había hablado con ella hasta aquí. Entonces, Andrés habló y dijo a los hermanos: Decid, ¿qué os parece lo que ha dicho? Yo, por mi parte, no creo que el maestro haya dicho estas cosas. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Pedro respondió: Ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos. Y no manifiestamente, de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido a nosotros? Folio 18. Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? ¿Que he inventado esta visión? ¿O que miento respecto al Salvador? Entonces Leví tomó la palabra y dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?
Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. Más bien, arrepintámonos. Y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Dejémosle arraigar en nosotros y crecer como Él nos lo pidió. Partamos y prediquemos el Evangelio. Sin establecer otros preceptos ni otras leyes fuera de aquellas de las que Él fue testigo. Folio 19. Luego que Leví hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar el Evangelio.